muy buenas tardes. Bueno, primeramente queremos darle de parte de Perfecto Vínculo muchos agradecimientos a todos los que han participado en sus comentarios. Todos son bienvenidos. Muchas gracias por esos comentarios y porque ahí nos vamos retroalimentando. Todos los casos son diferentes. El padre hace como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere y a él nadie le da consejo. Así que pues mi matrimonio fue restaurado, sí, el segundo, sí, conocí a Dios ahí y me llevó a los brazos del Padre. Y yo creo que yo sé la palabra, la conozco muy bien y yo creo que ya me castigué bastante para poderme perdonar yo misma. Yo no soy Dios, pero me dio mucha dificultad perdonarme y yo creo que Dios me ha mostrado su misericordia, que es un amor inmerecido. No me merezco, sino muchas cosas malas seguramente, pero Dios le plació restaurar mi matrimonio. Entonces yo creo que lo que diga el Padre es lo único que nos debe como importar, ¿cierto? Hoy vamos a responder una pregunta de Isabela Lares. Bueno, Isabela, acá está nuestra respuesta. Espero que esta respuesta llene esa pregunta que tú hiciste. Y si tienen algunas otras inquietudes, pues qué bueno que por este medio pues las podamos eh, empezar como a debatir. Isabela Lares nos dice, ¿cómo Dios restauró tu matrimonio? Específicamente, ¿cómo, cuando regresaron, qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Bueno, primero Isabela Lares, muchas gracias por esa pregunta. De verdad que volver como a rebobinar, como qué, ay, cómo sucedió. Y lo digo porque es que cuando nosotros tenemos como ese dolor de todo el proceso, porque son varias etapas y unos les da más dificultad que a otros, porque como tenemos que renovar nuestra mente, para unos es mucho más difícil que para otros, porque hay que renovar. Es como desaprender para aprender otras cosas, ¿cierto? Tengo que desaprender actitudes, tengo que renovar mi mente y aprender lo que dice la palabra y punto. Aprender que Dios no es como nosotros, que un día amanecimos sí, otro día no, más bien después, es que estoy en vacaciones. No, Dios no sale de vacaciones, Dios es el mismo, no tiene sombra de variación y eso me encanta, eso es lo que más amo de Él. Pero voy a basar la respuesta de Isabela Lares en algo y es que primero la restauración, ¿cómo sé que es de Dios? Cuando esa restauración te lleva a Dios, esa restauración es de Dios. Me llevó a estar enamorada, involucrada totalmente. No le sirvo sino a Él. En este momento solo trabajo para Dios. Y de verdad que ha sido un deleite porque, bueno, en el grupo tenemos varias personas y cada día llegan más personas y con todo el amor del mundo, pues damos como como esa guía. Obviamente, siempre decimos que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Entonces, primero, ¿qué es lo que hace? Después de que mi corazón es restaurado, y por eso es que quiero que sepamos de que de todas maneras tiene que haber un proceso para aprender muchas cosas que tenemos que aprender. Y que cuando empieza nuestra renovación de nuestra mente, es ahí cuando Dios empieza a mirar que todo va encajando, entonces ahí es cuando nos da la promesa, ¿cierto? Lo que yo quiero que sepan para los que todavía no han restaurado es que si ustedes empiezan a renovar su mente desde el hecho de saber de que la palabra ya está dada y que lo que Dios uno no lo separa al hombre, pues yo creería que por ahí puedes empezar a jalar esa bendición. ¿Por qué lo digo? Porque Dios dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y muchas veces caemos en el error de que estamos orando por eso, por lo que queremos ver en nuestro matrimonio, pero resulta de que más tarde o al otro día o de pronto llega como el pensamiento o el dardo de parte del enemigo y nosotros empezamos a tener incredulidad. No, no creo, es que está muy difícil, yo creo que no. Y todas esas cosas contradicen lo que estamos diciendo y por eso es que la restauración se hace más larga. Entonces, cuando yo ya estoy restaurada, porque acá no vamos a hablar de cómo del proceso, y quisiéramos también que preguntas que tengan, nos las hagan ahí, preguntas que ustedes tengan para nosotros poderles dar respuestas. Sería muy chévere como la que hizo Isabela, que nos inspiró para hacer este otro video.
Entonces, cuando ya estamos nosotros restaurados, sea hombre o mujer, porque acá también nos decían que, ¿y los hombres qué? Y sí, es la persona cuando está restaurada. Dios empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Entonces, cuando mi esposo ya vio un cambio en mí, que eso también lo dije en el video anterior, él vuelve a la casa. Él vuelve a la casa muy curioso de ver ese cambio, como muy, no preocupado, sino como muy asombrado de que esta mujer que le pasó, ¿cierto? Entonces, él volvió a la casa. Listo, volvió a la casa, pero no todo es color de rosa. Y aquí, qué bueno, Isabela, de verdad que hiciste esa pregunta que es supremamente importante. Y es que tenemos que saber que hay un enemigo. Yo les dije a ustedes que yo había sido separada, ¿cierto? Y no me enorgullece, pero mucha gente tiene esto. Y bueno, y esto puede entrar en polémicas, pero bueno. Resulta de que yo, como también les dije que yo la parte espiritual, Dios me dio el discernimiento, ¿cierto? De espíritus. Entonces me tocó aprender mucho de la parte espiritual. Pues no me las sé todas, pero tampoco soy desconocedora de todo. Entonces, lo que sé es que cuando yo empecé a analizar mi línea generacional, vi que venían muchos divorcios. Entonces, claro, tocó mi primer matrimonio, pero como yo no conocía de Dios, pues obviamente se lo llevó el enemigo. Entonces, después vino a tocar este segundo matrimonio y es ahí donde yo digo, ok, puedo hacer como hacen muchos, que simplemente abandonan y van y se consiguen otra persona porque esto está así tan impresionante. O yo misma me cuestioné y yo dije, bueno, para los que quieran ver en el video anterior, de que no quería y yo quise luchar por a ver qué pasaba, ¿cierto? Cuando me presentaron a Jesús, ese Jesús que yo no conocía. Entonces, como él me presentó esa parte espiritual, entonces yo ya en este matrimonio, yo ya sé que tengo un enemigo y obviamente todos lo tenemos, pero él va a venir a querer tocar. Primero, él va a venir a tocar porque mi matrimonio fue desbaratado, porque hubo separación, hubo rompimiento en el segundo matrimonio también, y él viene otra vez a tocar las puertas. Sé que el enemigo solamente viene a dividir. Entonces yo ya soy muy consciente de lo que está pasando, entonces conozco mi enemigo, ¿cierto? Y entonces el Padre me dice que en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y como yo sé que el enemigo viene a atacar mi matrimonio, pero como yo me levanté también a ayudar a otras personas, el enemigo no se queda quieto, el enemigo quiere venir a atacar. Ok, pues si no es por el esposo, porque también el esposo se levantó, entonces venga, yo me le meto por otra parte y por otra parte y por otra parte, y esto es hasta que nos vamos, como le digo yo a muchas personas. Y bueno, y está bien porque ya sabemos cómo pelearlo. Y también me dice en Santiago 4:7, así que sométasen a Dios. Someter es la obediencia a Dios. Someteme a su palabra. Yo, mi rol como persona, someterme a la palabra y resistan al diablo, es resistir. Y si ustedes pueden buscar la palabra resistir en el hebreo, resistir hasta la muerte. Así es que nosotros peleamos y obviamente no lo vemos porque en el mundo espiritual pues no vemos que es una pelea así, pero literal es una pelea a muerte y él huirá de ustedes. Entonces, como yo sé cómo ya peleo, porque obviamente ya soy más conocedora de la palabra, ya sé que tengo que afilar mi espada, que es la palabra de Dios, y cada vez que se me levanta como cositas en la casa, o yo estoy viendo como algo rarito por ahí que se va a levantar, sea por mi hijo, o sea porque se empieza a manejar como contienda en la casa, porque obviamente esto no va a ser color de rosa, que uno diga, no, mi matrimonio no, eso es mentira. Pero entonces Dios nos da su palabra, que eso lo deberíamos de saber desde el principio, ¿cierto? Y también porque en Mateo 12:44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Quién? El enemigo. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Y aquí me paro. Muchas mujeres que Dios les restaura el hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas, no todas, pero sí hemos tenido el caso de que Dios les restaura el hogar y lo que hacen ellas es que llegan y dicen, ay, bueno, muchas gracias y hasta luego.
O el enemigo empieza sutilmente, porque él es muy sutil, a empezar a traerles más trabajo a uno, más cosas para hacer, o en la casa, o que los niños, o con el esposo. No, es que ya no puedo. Primero somos orando y ayunando y clamando y arrodillándonos, mejor dicho. Impresionante. Y cuando ya nosotros, por decir algo, decimos a alguien, ay, ¿será que nos puedes ayudar con algo para orar? O porque no puedo, pero entonces a saber si madrugas tú en la madrugada, en la mañana o algo así. Dice, ay, no, es que no puedo porque es que ya estoy con mi esposo y tengo que hacer tal cosa en la empresa y ta, ta, ta. Entonces ahí ellas se van dejando involucrar y las saca del camino. Y entonces el enemigo llega, y si la casa está muy desocupada, muy barrida, sin palabra de Dios y sin hay todos relajados y todo súper plano y no pasa nada, ahí llega el enemigo y ¡boom! Porque él es súper sutil. Además que tiene mucha más paciencia que nosotros. Él viene trabajando más de 2000 años, entonces obviamente él tiene más paciencia y más tácticas para venir a atacar. Entonces es eso lo que yo te quiero explicar, mi amada, hermosa Isabela Lares. Que sabiendo como estas cositas que tenemos un enemigo, yo ya sé que tengo que estar pilas ahí, clamando y obviamente siguiendo como ya con la palabra de Dios, empezar todo en oración, a cubrir mi casa con la sangre de Cristo y ponerme la armadura de Dios, o sea, como todo lo que tenemos que hacer, que en la palabra hay mucho para hacerlo. Entonces, una cosa muy importante que Dios me enseña en la palabra, Dios siempre me habló sobre 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad y todo lo disculpa y todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Esto fue lo que me salió hasta en la sopa, les cuento. Esto fue una cosa impresionante porque me salía por todas partes. Yo era, no, ¿cómo que el amor es no, 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 eso ya es demasiado. Pero Dios me enseñó que tenía que tener mucha paciencia, me enseñó la paciencia, muy duro, pero me la enseñó. Entonces, cuando yo tengo esto y los que nos pidan que les enseñemos sobre este versículo es muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, si nos los piden, entonces lo vamos a hacer. Cuando me pide toda esta serie de cosas, yo ya sé que tengo que tener, casi yo todos los días muero a mi orgullo, muero a mis deseos de muchas cosas, ya no soy la misma en el sentido de que ya no, que la rumba, que la cervecita, no, nada de eso, cero. Bueno, en realidad nunca he tomado pues, pero sí como rumbas o cosas así, nada de eso, o sea, es morir a una cantidad de cosas y todos los días con amor. Y por eso es tan importante y por eso es que Dios no restaura los matrimonios así. Ya, no. Porque nos tiene primero que procesar a nosotros. Nosotros tenemos que humillar. Ese orgullo, ese ego no nos deja, no nos deja. Y mucho más en el tiempo de ahora que las mujeres quieren, no sé, sobrepasar muchas cosas cuando no es su rol. Entonces el Padre nos quiere enseñar unas cosas muy diferentes, la humildad, el amor, pero es que no es el amor de este mundo, porque es que el amor de este mundo no hay ni punto de comparación al amor de Dios. El amor de Dios es, todo lo supera, todo lo supera, todas nuestras expectativas, es impresionante. Entonces, Él al enseñarme ese versículo, porque me tocó aprendérmelo bien aprendido y desglosarlo, estudiarlo, entonces ahí es cuando yo dije, bueno, aquí me toca, es agradar al Padre y ya. En realidad, cuando Dios me muestra que es que el alma de nuestros cónyuges cuando están en pecado, están en cautiverio, ¿cierto? Entonces me enseña hasta orar hasta por mis enemigos, o sea, por el extraño o por la extraña, ¿cierto? Y también por el cautiverio del alma de mi esposo, porque yo ya vengo, como yo ya estoy restaurada, entonces yo ya vengo a restaurar. Y tenemos que tener mucha fuerza y mucho amor para poder soportar algunas cosas mientras que el proceso se va estableciendo. O sea, como cuando ellos llegan, ellos empiezan, o sea, es que es una cosa impresionante porque nosotros hemos tenido varios procesos donde pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, les cuento, el esposo deja a su esposa con sus hijos, o sea, sus hijos y su esposa. Pero cuando él llega
y se posiciona en el hogar, porque obviamente espiritualmente pasan otras cosas, entonces va a llegar muchachos y muchachas, ellos van a llegar. Cuando ellos se posicionan en los hogares, empiezan a decir, ay no, es que a mí me da mucho pesar de ella, es que yo no le quiero hacer daño, y uno es como, ¿qué? Y cuando me hizo daño a mí, ¿qué? Ay, sí, no le dio pesar. No, es que me da mucho pesar de los hijos de ella, porque es que yo les estoy haciendo mucho daño y yo no les quiero hacer daño. El enemigo tratando como de robar como la bendición, entonces ahí es donde no, ahí puedes hacer dos cosas. Primero, o pararte en las pestañas, gritar y volverte como un loco o una loca, decir, ¿cómo así tal cosa? Pero mira, es que vos esto, lo otro, y ya me lo hiciste, me lo vas a volver a hacer. O simplemente pelear con la palabra de Dios. Ya sabes lo que me está diciendo Isabela, estas cosas pueden pasar y por lo general siempre pasan, como que el enemigo trata como de sacar. Entonces puede llegar los mensajes de la persona extraña hasta que va desapareciendo, porque el enemigo, como les digo, si uno resiste esos ataques, entonces obviamente es donde nosotros tenemos la victoria. Bueno, entonces también dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y artimañas es tener muchas tácticas, muchas artimañas. Está siempre, yo me lo imagino hasta con un lapicero así anotando como tanta cosa. Entonces, obviamente es para que ustedes sepan eso. También, Isabela, te cuento que algo de tantas cosas, porque la palabra de Dios es una cosa impresionante, es un menú muy grande. Pero algo muy interesante es que en Hebreos 4:12 el Padre me enseña que la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo me doy cuenta de todas estas cosas, y por eso es la renovación de nuestra mente, porque Satanás sabe que si logra convencernos o intimidarnos a través de las formas de ataques, inundándonos o inyectándonos miedo, por ejemplo, que el miedo, ustedes saben que nosotros no podemos tener ese miedo, porque obviamente el miedo trae incredulidad y una cantidad de cosas. Entonces tenemos que estar al acecho, o sea, tenemos que estar con la palabra de Dios, porque el enemigo puede decir, yo soy más fuerte y usted es muy débil, pero sabemos que con Dios, porque es el Espíritu Santo, es por su poder que nosotros vamos a tener la victoria. Entonces el enemigo va a venir a tratar de atormentarte de muchas maneras, de muchas, o sea, nosotros que ya tenemos varias mujeres, por ejemplo, y varios hombres, puede venir tormentos como que, por ejemplo, si el esposo estuvo íntimamente con la otra mujer, entonces ya tú te frustras, ¿será que está pensando en ella? O si pasa algo en la relación, o cualquier cosa, si hay brujería, porque la hay, pues también, son muchas cosas, o sea, por eso te digo que siempre en los procesos hay que tener unos tiempos para poder renovar nuestra mente, para poder aprender palabra, para podernos defender, para cuando ya llegue esa persona, entonces nosotros podamos enfrentarlo de la mejor manera. Si nosotros lo hacemos siempre mirando lo que mira físicamente nuestros ojos, siempre vamos a dejarle al enemigo que tome ventaja, y no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque él siempre va a tratar de tirar dardos a la mente. Este es el campo de la batalla, ya se los había dicho, y él controla. Si él llega a posicionar un pensamiento en tu cabeza, ya él se posiciona y empieza a formar fortalezas, y eso se vuelve un caos. Y por eso es que muchos hogares, cuando los esposos o las esposas regresan, vuelven y salen, porque tenemos que estar muy preparados. Por eso no se angustien con este proceso, porque es necesario estar pues como con unos tiempos. Entonces obviamente siempre él viene a controlar la mente, y siempre pone las mentiras, ¿cierto? Para que con el engaño podamos nosotros, pues obviamente de pronto volver a nuestro viejo hombre, y de pronto con la actitud y con una cantidad de cosas. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Otra cosa que quiero comentarles para ir finalizando es que hay que tener un perdón continuo. Obviamente en este proceso, cuando ellos llegan, pues sí es muy doloroso, pero obviamente
tenemos que estar muy bien con ese tema, porque tenemos que ser perdonadores todos los días, no nos podemos acostar enojados, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso, porque el Padre siempre nos está diciendo que una casa dividida no prevalece y el enemigo siempre va a venir a tratar, recuerden, de dividir lo que ya una vez dividió, porque si una vez lo dividió, él va a decir, no, yo tengo derecho de volver otra vez ahí, pero no porque tenga el derecho legal, lo pongo entre comillas, porque puede tenerlo. ¿En qué sentido? De que si usted no sabe manejar, cuando esas personas lleguen nuevamente a casa, entonces ahí sí puede tener derecho y vuelve a destruir, o tu vida se vuelve un caos hasta que no aprendas a manejar, a tener dominio propio, control, esa actitud, tener siempre ese amor, porque el amor cubre, no solamente cubre multitud de pecados, sino que con el amor es la máxima arma, eso es una arma letal para el enemigo. Entonces, cuando sé eso, listo, ya sé que es mi enemigo, ok, sé que es mi enemigo, sé que actúa en la mente, sé que la palabra de Dios es mi arma, sé que el arma es contundente, que corta cabezas, o sea, aquí es imposible no tener la victoria todos los días con la palabra de Dios. Y como yo ya estuve en mi proceso, sé, por lo que les dije, que no podemos dejar que el tiempo ni el trabajo nos robe la bendición, sé que la palabra se tiene que cumplir. Y en la palabra dice de Dios, dice, Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquen de todo corazón. Y otro muy importante es que dice, Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y definitivamente tenemos que aprender que todo lo que, primeramente el reino de Dios, y lo otro que la añadidura es nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo. Y si yo empiezo, porque obviamente lo que es la obediencia, nuestro grado de obediencia determina nuestro grado de grandeza en el reino de los cielos. Para mí la obediencia es igual a poder. Entonces, si nosotros somos obedientes y llevamos la palabra como Dios lo manda, siempre vamos a tener una protección en nuestros hogares. Entonces, estoy muy feliz por esta pregunta que hizo nuestra compañera. Entonces, en 2 Corintios 1, del 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él es el que nos va a consolar. En este momento es el único consolador. Él nos dejó al Espíritu Santo, es el único consolador, ¿cierto? Y Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación. Y en este momento el reino de Dios necesita personas como tú que se levanten, que tomen fuerzas, que sean esforzados, que sean valientes, que tomen fuerza para poder extender el reino de los cielos. Entonces, muchas gracias a nuestra compañera por esa pregunta tan fabulosa. Y bueno, queremos también invitarlos al grupo de oración para que nos pregunten en las redes. Y nada, simplemente sigan esforzados, valientes, que sé que con nuestro Dios todo es posible. Y cualquier otra pregunta nos lo están comentando. Bendiciones para todos.